Buenos días, bienvenidos a todos a este Foro de Ciudadanía de Castilla-La Mancha organizado por el Gobierno regional, que cumple ya 5 ediciones, aunque en esta ocasión y por primera vez, pues tenemos que hacerlo en modalidad telemática, ¿no? Como consecuencia de la pandemia. Como ya conocerán ustedes por la experiencia de años anteriores, el objetivo de este encuentro no es otro que abrir un espacio de participación a la sociedad castellano-manchega, realizar también un ejercicio de transparencia e informar sobre el grado de cumplimiento del programa de gobierno hasta la fecha. Como decía, este año organizamos el foro en formato telemático para adaptarnos a las difíciles circunstancias que atravesamos por la pandemia, por esta batalla contra el COVID, y la celebración en esta modalidad pues nos obliga a tomar una serie de medidas para un mejor funcionamiento y seguimiento por parte de todos ustedes, de todos los participantes. Aunque seguramente habrán recibido unas pautas acerca del desarrollo de esta cita, les voy a recordar cómo se ha organizado para que tengamos clara la estructura. En este quinto foro de ciudadanía se mantienen los bloques temáticos y las mesas de seguimiento y evaluación de ediciones anteriores, pero se han creado una decena de salas de exposición, una por consejería, para que podamos abordar específicamente y con detalle el trabajo de cada una. Por tanto, una vez que se ha procedido a la inauguración por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, pues ya llega el turno de participación de cada una de estas salas. La nuestra es la 6, la correspondiente a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, y en ella vamos a analizar la actividad concerniente a este departamento. En primer lugar, tomará la palabra el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Molina, y una vez que finalice su intervención, abriremos un turno de preguntas por si ustedes desean aclarar dudas o plantear alguna sugerencia. Para ello pueden solicitar la palabra levantando la mano y nosotros les iremos dando paso de forma ordenada para que puedan formular su pregunta oral. Cuando les demos paso, por favor, no se olviden de activar el micrófono para que podamos escuchar la pregunta. O si lo prefieren, también nos la pueden enviar a través del chat que tienen habilitado en esta plataforma. Y una vez resueltas las dudas y realizadas sus aportaciones, el consejero volverá a tomar la palabra para cerrar el encuentro. Muchas gracias a todos por su participación, ya se las damos de antemano y como está todo listo, todo preparado, pues comenzamos con la intervención del consejero. Ya está, ¿no? Bien, pues gracias Miriam por esa presentación y por esas explicaciones de cómo vamos a funcionar. Y en cualquier caso, gracias a todos ustedes por participar en este foro que no tiene más objetivo, ni más ni menos que rendir cuentas por parte del Gobierno sobre el grado de cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido, en este caso para esta legislatura y desde luego también derivada también de la legislatura anterior. Yo creo que las gracias son merecidas porque tan importante es rendir cuentas como tener interés por recibir las informaciones que desde el Gobierno les podemos dar. En este caso, el departamento que a mí me corresponde, Hacienda y Administraciones Públicas. Está claro que el año pasado no pudimos celebrar este foro, como ya hemos dicho de forma reiterada, precisamente por la pandemia. Desde luego también aprovecho en cualquier caso para transmitir las condolencias a todos aquellos que hayan perdido algún familiar como consecuencia del virus. Y desde luego desearles que ustedes y sus familias se encuentren bien. Yo creo que lo ha dicho el presidente. Ayer creo que se cumplía un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID como pandemia internacional y también creo que lo ha dicho dentro de 48 horas, días, se cumplirá un año desde la declaración del estado de alarma. Bien, son dos fechas que no son precisamente efemérides para celebrar, pero sí que nos ayudan a contextualizar desde luego la situación en la que nos encontramos y desde luego también nos permite contextualizar
la gestión que hemos venido realizando desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Y yo creo que lo más claro de esta contextualización es que estemos a distancia y no estemos de modo presencial. Yo creo que es el ejemplo más claro. Es verdad que tienen todos ustedes el acceso al grado de cumplimiento de los compromisos que tenía, en este caso, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas a través del portal web y, por lo tanto, únicamente serviría decir que tenemos prácticamente cumplidos el 40% de esos compromisos que habíamos dividido se pueden dividir en 4 bloques temáticos importantes y que me sirven, además, yo creo, de introducción para hablar más de la gestión que ha realizado la Consejería durante esta segunda legislatura desde mayo del 2019. Y esos bloques están estructurados, pues, como no podía ser de otra manera, en un área económico-financiera, y en este caso pues están todos los compromisos que hemos adquirido en relación con la política presupuestaria y la política fiscal, y desde luego también nuestra posición en relación con lo que es la financiación autonómica. Subrayar simplemente que uno de los principales compromisos que seguimos cumpliendo es de mantener congelada la presión fiscal, el esfuerzo fiscal de los ciudadanos, y seguimos también con el interés, desde luego, de seguir reduciendo paulatinamente el déficit público y, desde luego, la inquietud por seguir pagando lo más rápidamente posible a nuestros proveedores. El segundo eje está relacionado con la consolidación y la mejora del empleo público, y aquí decir que seguimos cumpliendo con el compromiso de disponer de más personal, fundamentalmente en las áreas más sensibles, aquellas que forman parte del estado del bienestar. Y desde luego que continuamos con lo que ya iniciamos en la legislatura anterior de mejorar o seguir mejorando las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos. Y desde luego un objetivo importantísimo que es el de blindar las plantillas para que en ningún caso puedan ser objeto de moneda de cambio si vinieran en otros momentos mal dadas. En definitiva, también en materia personal, el objetivo es reducir la temporalidad, que tengo que decir que en el ámbito de nuestra comunidad autónoma es ya muy reducida. El tercer ámbito, el tercer eje, gira en torno a la modernización y digitalización de la administración pública y también la reducción de la brecha digital, tanto de los ciudadanos como de las empresas, y desde luego lo relacionado también con la creación de entornos colaborativos de conocimiento e innovación que mejoren la capacidad tecnológica de nuestras empresas. Y en este sentido, pues, decir que ya en el año 2020 rozamos el 1.000.000 de documentos firmados electrónicamente y que desde luego seguimos trabajando por reducir la carga burocrática a la que sometemos desde la Administración a los ciudadanos y a las empresas. Son más de 300 los procedimientos que hemos intentado simplificar. Y el cuarto eje, en los que se agruparían los compromisos que tiene esta consejería, está relacionado con la seguridad y concretamente con la protección ciudadana, y en este sentido decir que seguimos modernizando pues todo nuestro servicio de urgencias y emergencias. Además, un área que se ha visto directamente afectada no solo por la pandemia, sino por la reciente borrasca de nieve y frío extremo que ha puesto a prueba pues todo nuestro sistema regional, incluso también nacional, de protección civil. Por lo tanto, son las 4 áreas que no solamente me permiten decir y que pueden comprobar que tenemos cumplido más o menos en un 40%, que viene a ser además el porcentaje en el que se vienen cumpliendo el resto de los compromisos que tiene el Gobierno, sino que me permite también de introducción para hablar de la gestión de la Consejería en estos casi 2 años que llevamos de esta legislatura, y que es precisamente a lo que quería dedicar los próximos minutos. Y yo creo que la principal novedad a la hora de hablar de gestión de la Consejería es que hemos aumentado las competencias que la Consejería tenía respecto a la legislatura anterior. Hemos asumido todas las materias relacionadas con la Administración digital, que eran competencias que anteriormente estaban residenciadas en la Consejería de Fomento.
De tal manera que ahora desde la Consejería tenemos la responsabilidad de coordinar y dirigir los recursos financieros, los recursos humanos y ahora los recursos tecnológicos. Por lo tanto, lo que sí ha ocurrido es una potenciación del carácter transversal de la Consejería. Y todo ello, además, al margen del resto de competencias que son propias de una consejería que ya lo pone de manifiesto su nombre, que es de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero hablar de la gestión realizada durante este tiempo, pues es también comentar o subrayar o señalar pues todas las medidas que hemos ido adoptando precisamente para combatir desde el ámbito de la Hacienda y de las administraciones públicas pues los efectos negativos causados por una crisis sanitaria que ha tenido lógicamente repercusiones en el ámbito social y económico. Y en este sentido decir que desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas hemos llevado a cabo un importante conjunto de medidas amparadas todas por un importante también despliegue normativo que me gustaría sintetizar en tres ámbitos bien diferenciados. Por una parte, cuando estalló la pandemia hace un año, lo primero que nos pusimos fue a trabajar en la forma de agilizar el funcionamiento de la propia Administración para que todas aquellas decisiones que adoptáramos, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con los recursos financieros, pues pudieran llegar a los ciudadanos y a las empresas lo más rápidamente posible. Y en este sentido acordamos tramitar por emergencia las contrataciones de todo tipo de bienes y servicios que se precisaran para la lucha contra el coronavirus. También es verdad que simplificamos nuestros procedimientos de contratación en la medida en que sustituimos lo que denominamos fiscalización previa, que es una fiscalización cada vez que nos queremos gastar un euro, que es muy minuciosa, por una fiscalización a posteriori, lo cual también nos permitía o nos ha venido permitiendo que con todas las garantías hayamos también sido más ágiles en el ámbito de la contratación. Y en el ámbito de las subvenciones también consideramos oportuno el permitir a las consejerías pues, suspender, en unos casos, prorrogar o modificar el cumplimiento de los requisitos que se venían exigiendo a los beneficiarios. Perdón. El segundo objetivo dentro de las capacidades que tiene la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas fue la de intentar, dentro de esas capacidades, dotar de mayor liquidez a las empresas y a los ciudadanos. Y en este sentido, pues también por la correspondiente norma, dimos instrucciones a la Tesorería para que priorizara el pago a pymes y autónomos, que son fundamentalmente los proveedores más importantes de la Administración regional, y también relajamos de alguna manera las condiciones para anticipar pues, todas aquellas subvenciones o anticipar el pago de las subvenciones que vinieran otorgando nuestros compañeros del Gobierno. En el ámbito tributario también actuamos en un doble sentido, precisamente con esa idea de inyectar liquidez y, por otro, el de facilitar en estas especiales circunstancias el pago de las deudas tributarias y, además, también pues relajar dentro de esas capacidades pues la carga fiscal de algunos sectores mediante pues el establecimiento, la aprobación de determinadas bonificaciones fiscales. Y en este aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias, es decir, que pudimos inyectar a la economía regional más de 66 millones de euros y afectó a unos 50.000 sujetos pasivos. Y en lo que se refiere al fraccionamiento y al aplazamiento de las deudas tributarias, aprobamos una norma que, por un lado, eximía de la aportación de garantías a unas deudas hasta los 30.000 euros, pasamos de 6.000 a 30.000 euros. La segunda fue la de conceder automáticamente y sin ningún trámite el fraccionamiento cuando la deuda no fuera superior a 10.000 euros. Y la tercera era establecer también de manera automática pues, una carencia de 6 meses para el pago de deudas derivadas de aplazamientos que se hubieran realizado con anterioridad al estado de alarma. Y también, insisto, dentro de las capacidades que tenía la Consejería establecimos dos tipos de bonificaciones. Una para los establecimientos de juego, concretamente para el tema o para la tasa fiscal que grava las máquinas o aparatos de juego como consecuencia. Y todos somos conscientes de que cerramos este tipo de establecimientos durante
varias semanas y, en consecuencia, consideramos oportuno que, en la medida en que no podían haber ejercido su actividad, pues se les exonerara de esta tasa, algo que además vamos a volver a repetir en los próximos días, como consecuencia también de haber tenido a Castilla-La Mancha, de acuerdo con la autoridad sanitaria, en ese nivel 3 reforzado, que ha obligado también al cierre de los establecimientos de juego. Por lo tanto, vamos a prorrogar, desde luego, esa bonificación. Y también consideramos importante, en el ámbito también de las competencias de la Consejería, pues el exonerar del pago pues todo lo que estaba relacionado con los espectáculos taurinos, en la medida en que considerábamos que era pues una forma de favorecer a un sector que también estaba directamente implicado de forma negativa como consecuencia de las decisiones que desde la Administración estábamos adoptando. Nuestra política fiscal, en cualquier caso, no se queda ahí, sino que en el proyecto de ley que en estos momentos está en tramitación, está en el Consejo Consultivo relacionado con la despoblación, vamos a introducir, o hemos introducido en ese proyecto de ley, un importante paquete de medidas fiscales, desde luego, con el único objetivo, no digo único, sino con el importante objetivo de luchar contra la despoblación y, por lo tanto, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas hemos previsto deducciones en la cuota que pueden ir desde el 15 hasta el 25% para aquellos que residan en poblaciones con riesgo de despoblación, y también la deducción de viviendas cuando se produzca en este tipo de poblaciones. Eso en cuanto al IRPF, pero también hemos previsto, o está prevista en el texto que se está tramitando, deducciones o bonificaciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Bien, esto digamos que son las medidas, excepto la última, que están directamente relacionadas con la situación que teníamos que afrontar respecto a la pandemia, pero desde luego desde la Consejería hemos seguido trabajando en lo que sería la política presupuestaria, una política presupuestaria, en el caso de Castilla-La Mancha, que está presidida por ese ambiente de estabilidad política e institucional de la que gozamos y que nos ha permitido pues, aprobar el presupuesto del 2020 y del 2021 dentro de los plazos que establece nuestro Estatuto de Autonomía, de tal manera que han podido entrar en vigor el 1 de enero. Dos presupuestos, el del 20 y el del 21, que tienen en común dos objetivos que son básicos en la política presupuestaria que estamos desarrollando, que es lo que nos habíamos previsto en esta legislatura, que era continuar con la recuperación social y económica que habíamos iniciado en la legislatura anterior, que además viene o es consecuencia de la crisis del 2007 y 2008, pero además hay un segundo objetivo en esos documentos presupuestarios, que es promover un crecimiento económico basado en un sistema, un modelo productivo más sostenible, dinámico e innovador. Bien, una política presupuestaria que en el último año pues también es verdad que se ha tenido que modificar para hacer frente a la pandemia, afectando en consecuencia tanto a la ejecución del 2020 como también en la forma de elaborar el presupuesto del 2021. En el caso del 2020, y con independencia del presupuesto que teníamos aprobado, tuvimos que hacer múltiples modificaciones de crédito para atender a los sectores más afectados. Y tengo que decir que Castilla-La Mancha, por lo menos a los datos de noviembre, es la comunidad autónoma que más recursos ha destinado a combatir el COVID. Concretamente, a esa fecha, en noviembre, eran 522 los millones que llevamos gastados en este ámbito, que eso viene a ser el 1,36% del PIB regional, y por lo tanto tengo que decir que hemos más que duplicado el gasto que por término medio destinaban las comunidades autónomas a este objetivo, que venía a ser del 0,63%. Por lo tanto, no hemos escatimado ningún tipo de recursos para combatir los efectos del COVID, fundamentalmente además en el ámbito sanitario, pero también es verdad que somos una de las comunidades autónomas que más dinero ha destinado pues, al sector empresarial, y ya aprobamos un primer paquete de medidas de 80 millones de euros
en el segundo semestre del año anterior. Hemos continuado en este ejercicio con otro paquete de más de 60 millones. Por lo tanto, somos, lo digo con orgullo, aunque sea consejero de Hacienda, la comunidad autónoma que más ha gastado en todo lo relacionado con los servicios públicos directamente relacionados con el COVID, pero también somos una de las comunidades autónomas que más recursos ha destinado pues, a aquellos sectores económicos que considerábamos que estaban más afectados por la crisis económica y social derivada de una crisis sanitaria. Respecto al presupuesto 2021, cambiamos también la forma de proceder o lo que venía siendo habitual con respecto a la política presupuestaria que estaba diseñando el Gobierno por tres circunstancias, fundamentalmente dos circunstancias que motivan la tercera. La primera porque hay una apuesta clara y sin precedentes por parte de la Unión Europea de combatir los efectos de la crisis sanitaria con mayor gasto público. En este sentido, pues hay que poner en valor los recursos que forman parte de ese paquete de recuperación del Next Generation. El segundo aspecto importante en relación con la política presupuestaria es que, todos sabemos, el Gobierno de España pues, suspendió conversaciones con la Comisión Europea las reglas fiscales de tal manera que ya no tenemos un objetivo fijado en relación con el déficit, sino una tasa de referencia que en el caso del 2021 es del 1,1%, es decir, muy superior a lo que inicialmente teníamos negociado con el Ministerio de Hacienda y que para el 2021 era, lógicamente, equilibrio presupuestario, como ya también lo era en el año 2020. Bien, esos dos factores lo que han motivado es que el presupuesto que aprobamos en el 2021 tuviera un carácter expansivo sin precedentes. Nos ha permitido que sea expansivo tanto en lo que se refiere al gasto social como en los recursos que van dirigidos al fortalecimiento de los sectores económicos más importantes para la región, con una apuesta decidida además por la inversión para favorecer, como digo, la expansión del tejido productivo de la región. De tal manera que en el 2021 hemos aprobado el presupuesto más importante en la historia de la comunidad autónoma, no solamente por la cuantía, sino por el crecimiento. Un crecimiento del 15%, del 15,2%, que supone inyectar 1.600 millones más a la economía de la región, con dos objetivos, que es fortalecer el estado de bienestar y, desde luego, impulsar el desarrollo económico y el empleo de la región. Pero es verdad también que la política presupuestaria que venimos desarrollando, tanto en el 2020 como en el 2021, se ha realizado, desde luego, con el máximo rigor en relación con las cuentas públicas. En primer lugar, porque no hemos exigido para su aprobación un mayor esfuerzo a los ciudadanos. Hemos mantenido la congelación de la presión fiscal, que era un compromiso que habíamos adquirido, desde luego, con los ciudadanos y las ciudadanas de la región y fundamentalmente con el sector empresarial. Aun habiéndose suspendido las reglas fiscales, hemos sido prudentes también en el objetivo de terminar el ejercicio con un déficit que no sea superior al 1,1% del Producto Interior Bruto regional. Y les recuerdo que podríamos haber aprobado el presupuesto con la cifra que hubiéramos considerado más necesaria, considerado en cualquier caso que teníamos que ser prudentes, y desde luego hemos hecho también un esfuerzo en cuanto al gasto de funcionamiento de lo que es el aparato administrativo de la administración regional. Es decir, somos austeros en lo que es el gasto administrativo, pero desde luego somos totalmente expansivos en todo aquello que tiene que ver con el fortalecimiento del estado de bienestar y con el fortalecimiento, desde luego, de aquellas medidas que favorezcan el desarrollo económico de la región. Y al mismo tiempo, desde luego, y eso lo saben bien las entidades financieras, pues estamos haciendo importantes esfuerzos. Somos conscientes de que la deuda de la comunidad autónoma es muy elevada, son más de 15.000 millones de euros y, por lo tanto, nos hemos dedicado también, eso lo saben las entidades financieras, pues a sustituir préstamos caros por préstamos mucho más baratos, de tal manera que hemos ahorrado a la Administración con esa política de refinanciación
pues más de 40 millones de euros. Concretamente, en el último paquete de refinanciación, el ahorro estimado es de unos 27 millones de euros. Hay dos aspectos que quiero destacar, que creo que ponen de manifiesto también ese rigor, lo he dicho antes, pero no me voy a cansar de decirlo, y es que, por un lado, Castilla-La Mancha lidera el esfuerzo económico, lidera a nivel nacional el esfuerzo económico para combatir los efectos negativos del coronavirus, como he señalado anteriormente, muy por encima de la media nacional, pero además puedo decir que hemos conseguido en el ejercicio 2020 compatibilizar ese mayor gasto relacionado con el coronavirus con un control muy férreo del déficit público, hasta el punto de poder afirmar que podríamos terminar, y lo dirá el Ministerio de Hacienda a final de este mes, podríamos terminar el ejercicio presupuestario en términos de equilibrio, es decir, con un déficit cero. Yo creo que ha sido en estos 2 años, fundamentalmente 2020, una política presupuestaria que ha tenido pues el aval de los datos oficiales en relación con los principales agregados económicos, en los que hay coincidencia en que el efecto de la pandemia en la economía regional ha sido menor que en otras comunidades autónomas, y ello ha sido debido a dos motivos. Uno ajeno al Gobierno, que es como consecuencia de la estructura productiva que tiene en la región, con un menor peso, por ejemplo, del turismo, pero con un mayor peso de la industria agroalimentaria. El primero muy afectado a nivel nacional por la pandemia, y el segundo no afectado y, por lo tanto, que ha beneficiado a la comunidad autónoma. Pero hay otro factor y que sí que ha permitido señalar que la caída del PIB en Castilla-La Mancha va a ser menor que en el conjunto nacional, que son, como decía esta semana el BBVA, en el que el gasto en el que hemos incurrido, tanto lo relacionado con el COVID como la ayuda que hemos aprobado en relación con las empresas, ha mitigado desde luego esa caída. Por un lado, ha ayudado a mantener o a contener la pandemia, y por otro ha permitido estabilizar en mayor grado la economía. Por lo tanto, son factores unos externos, ajenos a la voluntad o a las decisiones del Gobierno, pero hay otros que efectivamente están directamente relacionadas con las decisiones que hemos adoptado en materia de política presupuestaria. Hay un segundo factor, como ya he dicho también en mi introducción, que es el relacionado con el segundo de los recursos que desde aquí coordinamos, que son los recursos humanos, la política relacionada con la función pública, que decía al inicio de mi intervención que en relación con la función pública nos marcamos 2 objetivos, en este caso coincidentes además con los objetivos que nos habíamos marcado en la anterior legislatura. La primera es seguir recuperando las condiciones retributivas y laborales de los empleados públicos que se vieron directamente afectadas por las decisiones que se adoptaron en la legislatura anterior a la de Emiliano García Paje. Y, en segundo lugar, el segundo objetivo es consolidar el empleo público. En este sentido, teníamos especial interés en blindar las plantillas para que, insisto, no pudiera ser moneda de cambio en el supuesto de que hubiera que realizar políticas de ajuste, y con ese blindaje también matamos un segundo pájaro, si me permite la expresión, que es reducir la tasa de temporalidad, que es una de las más bajas del conjunto de las comunidades autónomas. En este sentido, en materia de derechos retributivos y laborales, seguimos incrementando las retribuciones de los empleados y empleadas públicas en el máximo porcentaje que nos permiten las leyes de presupuestos generales del Estado, y en este sentido el compromiso que adquirimos es que agotaríamos siempre ese margen que nos da la legislación básica del Estado. Hemos recuperado también para los empleados públicos el complemento retributivo por incapacidad temporal. Estamos trabajando continuamente en concursos de traslados para los funcionarios, estoy hablando de 70.000 funcionarios, de tal manera que, junto con favorecer la promoción profesional, podamos también conciliar la vida
personal y laboral. Hemos trabajado y aprobado con los sindicatos pues, un protocolo para la prevención del acoso sexual y, concretamente, esta semana hemos llegado con el respaldo unánime de los representantes de los trabajadores pues, a la regulación de lo que va a ser el teletrabajo para adaptarnos no solamente a la legislación básica del Estado, que había sido aprobada hace meses por el Estado, sino también para mejorar las condiciones en las que los empleados públicos pueden prestar sus servicios de manera no asistencial, de manera telemática y, desde luego, haciendo compatibles, que es la mayor discusión, tengo que decir, que hemos tenido con los sindicatos, pues el derecho a teletrabajar por parte de los empleados y empleadas públicas con la necesaria calidad con la que tenemos que prestar los servicios públicos a los ciudadanos. Por lo tanto, nada podía ir en contra de lo que es más importante para nosotros, que es prestar esos servicios con la calidad que se merecen los ciudadanos y ciudadanas de la región. En materia de empleo, lo primero que hicimos, estoy remitiendo también a finales del 2019, fue aprobar un nuevo plan de impulso de los servicios públicos, en este caso para el periodo 2020-2023, en el que ya hicimos una estimación de lo que podrían ser las plazas que íbamos a ir aprobando a lo largo de esta legislatura, que ascendía a 6.000. Ese segundo plan de impulso es el instrumento que utilizamos en la Administración para planificar la política de recursos humanos a lo largo de los siguientes años y luego cada uno de los años pues vamos aprobando las correspondientes ofertas públicas de empleo. En este caso aprobamos la oferta pública de empleo del 2019 con 2.573 plazas, hemos aprobado la oferta pública de empleo del 2020 con 1.903 plazas y en las próximas semanas pues aprobaremos las ofertas públicas de empleo del 2021, de los 3 sectores en que podemos dividir la Administración, la Junta de Comunidades, que es la Administración General, la Educación y, desde luego, la Sanidad. A lo largo de estos meses hemos finalizado, concretamente en los primeros meses del 2021, los procesos selectivos que teníamos en marcha, correspondientes a esas ofertas del 2017 y 2018, en las que para 1.700 plazas tengo que decir que había 60.000 aspirantes y ahora lo que vamos a hacer es convocar el proceso selectivo por 1.518 plazas que se corresponden con las ofertas de empleo público que aprobamos para el ejercicio 2019 y 2020. Y también, como novedad, que era también un compromiso que habíamos adquirido, vamos a convocar de manera especial, con un procedimiento especial, pues 65 plazas están reservadas a personas con discapacidad intelectual. Un compromiso que adquirimos también con las asociaciones en el sentido de no solamente facilitar pues los temarios a este tipo de discapacidad, sino también facilitar el tipo de ejercicio que tenían que realizar. Y por lo que se refiere al tercer instrumento que coordinamos desde la Consejería de Hacienda y de Administraciones Públicas, y que también os decía al inicio de mi intervención, que es el de los recursos tecnológicos, nos hemos impuesto 3 objetivos en los que estamos trabajando. Por un lado, la digitalización unida a la modernización de la Administración regional, que permita acercar los servicios públicos al ciudadano, y además lo queremos acercar con independencia del lugar en el que resida y, desde luego, del instrumento que utilice. Estamos trabajando también en reducir la brecha digital de la ciudadanía y de las empresas. Y la tercera es facilitar entornos colaborativos entre las grandes multinacionales tecnológicas, la universidad y las empresas de la región. Por lo que se refiere al primero de los objetivos, la modernización de los servicios públicos, pues es verdad que hemos acelerado el ritmo que nos habíamos o que teníamos previsto inicialmente, y en este caso pues la pandemia ha sido una oportunidad para hacer más deprisa lo que teníamos previsto hacer de manera mucho más lenta.
Y lo primero fue, desde luego, las primeras decisiones en esta materia fue facilitar a los empleados públicos que pudieran, durante el estado de alarma, pues realizar su trabajo desde su casa, lo cual implicó pues un desarrollo también tecnológico importante para que los empleados y las empleadas se pudieran conectar o pudieran trabajar en remoto. En segundo lugar, desde luego, que esta reunión se pueda mantener con esta facilidad vía telemática, es que pusimos un nuevo sistema de videoconferencia que permite simultanear a 60.000 usuarios a la vez a la hora de organizar una reunión de estas características. Lo hicimos también pues, por el desarrollo de reuniones de este tipo. Ahora decían que estábamos conectados casi 600 personas. Eso es consecuencia también de esa plataforma y, lógicamente, de las dos decisiones anteriores, pues se implicó que tuviéramos que reforzar pues, todos nuestros sistemas informáticos que permitieran dar capacidad de funcionamiento a todo lo nuevo que estábamos introduciendo. Hemos trabajado también a marchas forzadas desde el punto de vista de los recursos tecnológicos para dar satisfacción, si me permiten la expresión, pues a todos los procedimientos telemáticos que hemos puesto en marcha a lo largo del ejercicio 2020. El primero, más importante, fue toda la tramitación de los ERTES, que aunque es competencia del Estado, lo que es la tramitación era competencia de la comunidad autónoma y, por lo tanto, tuvimos que hacer unos desarrollos tecnológicos de la forma más rápida y más eficiente y eficaces, en este caso por los resultados, para tramitar de forma ágil todo este tipo de expedientes, pero también hemos trabajado en procesos telemáticos dirigidos pues, a facilitar las ayudas que desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se han otorgado a las pymes y a los autónomos, o también las ayudas de emergencia que se han concedido por parte de la Consejería de Bienestar Social. Y además, durante este tiempo, en lo que se refiere a los recursos tecnológicos, nos hemos centrado en dos áreas de capital importancia para el Gobierno, que era la sanidad y la educación. En el ámbito de la sanidad hemos estado trabajando también en tres áreas. Primero, en el ámbito sociosanitario, con unas aplicaciones que nos daban información del funcionamiento de la residencia, fundamentalmente de la residencia de mayores, durante la pandemia. Hemos desarrollado también con bastante éxito, tengo que decirlo, pues un sistema de control epidemiológico en colaboración, como no podía ser de otra manera, con Salud Pública. Y luego, y en tercer lugar, hemos puesto en marcha pues la famosa APP de ocio responsable, el famoso código QR, para facilitar, la medida en que lo posibilite, pues el de facilitar el trabajo de los rastreadores, fundamentalmente cuando accedemos a lugares de ocio, fundamentalmente bares y restaurantes, donde existe más posibilidad de contagio. Por lo tanto, no es, y lo digo aquí, una herramienta de control, es una herramienta de ayuda a los rastreadores. En el ámbito educativo hemos trabajado con dos marchas, una de manera inmediata para que una vez que se habían suspendido las clases durante el curso escolar se pudieran estas impartir de manera no presencial, de manera telemática. Por lo tanto, trabajamos a marchas forzadas en una plataforma de la que ya disponía Educación, que es PAPAS o PAPAS 2.0, para generar aulas virtuales y facilitar de alguna manera el trabajo de los profesores y de los alumnos en una situación excepcional. Pero al mismo tiempo, previendo que el inicio del curso pues, también no pudiera realizarse de manera presencial, lo que hicimos fue desarrollar pues, una nueva plataforma educativa, Educamos Castilla-La Mancha, se llamó y así la presentamos, que puede prestar servicios simultáneamente pues, a 330.000 usuarios potenciales, y además permite pues, el que se puedan dar clases de manera presencial o no presencial. Y también, en colaboración con Educación, nos hemos dotado durante este tiempo a los centros educativos pues, de medios electrónicos suficientes, concretamente
adquirimos desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 57.000 dispositivos electrónicos que conseguimos en tiempo récord que estuvieran disponibles en los centros educativos durante los meses de octubre y noviembre. Y tengo que decir, con respecto a los dispositivos electrónicos, porque el mercado también estaba saturado, como cuando lo estuvo en relación con el material sanitario, fundamentalmente con las mascarillas, con los equipos EPIs o con los respiradores, ¿no? Que hubo tensiones en el mercado. Es verdad que aquí tomamos una decisión, yo creo, muy acertada, hacerlo cuanto antes para que esas tensiones en el mercado no nos afectaran, de tal manera que entre los meses de octubre o noviembre los nada más y nada menos, 57.000 dispositivos pues estuvieran en cada centro educativo. La segunda línea de trabajo en la que hemos venido trabajando, que también era compromiso, era la reducción de la brecha digital. Aquí hay que trabajar en dos ámbitos, uno en el ámbito de la ciudadanía y otro en el ámbito de las empresas. Pero pensando fundamentalmente en el ámbito de la ciudadanía, esa reducción de la brecha digital consideramos que se podía llevar a cabo a través de la expansión de lo que denominamos puntos de inclusión digital. Y para ello utilizamos fondos FEDER a través de este fondo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de tal manera que ahora en la región podemos hablar de que disponemos de más de 1.000 puntos de inclusión digital al que le tendremos que reforzar o tendremos que reforzar y utilizaremos para ello pues seguramente los fondos de Next Generation que pondrán a disposición o que pueden poner a disposición de la comunidad autónoma. Y el tercer objetivo decíamos que era facilitar nuevos entornos tecnológicos y en este sentido tengo que poner en valor y además reconocer el éxito del Centro Regional de Innovación Digital que pusimos en marcha en el mes de junio, en el que pretendemos, desde luego, unir o estén en contacto las grandes multinacionales tecnológicas con empresas de la región y a la que vamos a incorporar ahora en las próximas semanas también a la universidad y a educación, de tal manera que lo que pretendemos, por un lado, en materia de personal, es retener el talento que salga de nuestras escuelas de informática o nuestras unidades de formación profesional relacionadas con el ámbito de las tecnologías, pero fundamentalmente lo que pretendemos es dotar a la región de una mayor capacidad innovadora y, desde luego, fomentar las empresas relacionadas con el mundo de la tecnología. Porque decir que actualmente están trabajando en este centro, pues Red Hat, Palo Alto, IBM y Oracle. Y digamos que el centro lo hemos estructurado en tres áreas de conocimiento, una relacionada con la computación en la nube, otra con la explotación del dato y una tercera en ciberseguridad. Y en esas tres áreas es en las que nos estamos centrando y, desde luego, al ritmo que vamos, pues desde luego tengo que reconocer que ha sido un reclamo no solamente para las grandes empresas, sino también para las pequeñas. Fuera ya del ámbito de lo que sería la política de transversalidad que lleva a cabo la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, me quería también centrar en el área de seguridad, de lo que es la protección ciudadana, que tengo que decir que se ha puesto a prueba no solo por la pandemia, sino también por la borrasca Filomena, la borrasca de nieve y frío que hemos sufrido en el mes de enero, que lógicamente, como no podía ser de otra manera, pues esta consejería, a través de la Dirección General de Protección Ciudadana, pues ha tenido un protagonismo relevante. En ambos casos, en relación con estos dos factores, tengo que decir que hemos podido trabajar con cierta antelación, ¿no? En relación con la pandemia, teniendo en cuenta que el último dato que me pasaron es que habíamos tenido 20.000 llamadas más que en el ejercicio anterior, digamos que lo que hicimos fue, en primer lugar, y digo, nos pilló preparados dentro de un orden, ¿no? Porque nadie se pensaba cómo podía terminar la pandemia, pero es verdad que cuando empezamos a ver cierto nerviosismo en la población o cuando desde las autoridades
fundamentalmente las sanitarias ya ponían la voz de alarma, lo que hicimos fue poner un teléfono destinado exclusivamente a información sobre el COVID, en colaboración, como no podía ser de otra manera, con la Consejería de Sanidad, con el objetivo además de que no se utilizara el teléfono de emergencias para solicitar información sobre el virus. Multiplicamos además las capacidades del 112 para que pudieran recibir más llamadas, de tal manera que en lugar de 120, que es para lo que están previstas actualmente, pudieran tener simultáneamente hasta 390 llamadas entrantes y, lógicamente, también reforzamos los recursos humanos, incrementándolos en un 20% para dar satisfacción, digamos, para dar respuesta a todas las demandas de información en unos casos y de emergencias en otros que se iban produciendo. Y en cuanto al segundo hecho extraordinario, pues hay que decir, relacionado con la borrasca de nieve y de frío intenso, muy intenso, pues que supuso la movilización en la comunidad autónoma de 13.000 efectivos y 1.700 medios, y en este caso de todas las administraciones. Ya no estoy hablando de la comunidad autónoma, sino que estoy hablando de los tres niveles, la local, la estatal y, desde luego, la autonómica. En este caso también tengo que decir que actuamos con cierta antelación, a medida que, en función de los avisos que nos iban llegando desde la EMET, pues fuimos preparando dispositivos por si se cumplían. Al final se cumplieron y no nos pilló, desde luego, con el paso cambiado, y desde luego también poner en valor ante esta crisis climatológica, por la absoluta coordinación que hemos mantenido entre todas las administraciones, que nos ha permitido, en situación de emergencia, ya hemos podido sacar provecho a los medios con los que contábamos. Pero al margen de estos dos hechos excepcionales, el de la pandemia, digo excepcionales, y el de la borrasca, en materia de protección ciudadana, hemos continuado durante casi 2 años con la modernización de la plataforma tecnológica. Pusimos patas arriba la forma de trabajar del 112 y, desde luego, le dotamos, empezamos en la anterior legislatura, a dotarles de una nueva plataforma más moderna, desde luego mucho más potente, que lo único que consigue, desde luego, facilitar el trabajo de todos los grupos que tienen que intervenir ante una situación de emergencia. Y en el área de comunicaciones hemos hecho 2 cosas que yo considero especialmente importantes: una nueva página web del 112, que facilita también la interacción del ciudadano con los dispositivos de emergencia y de protección civil en el ámbito de la comunidad autónoma, y pusimos en marcha la aplicación móvil My 112, que es la utilización o la posibilidad de usar los servicios del 112 con un factor de geolocalización que facilita enormemente el trabajo que tienen que hacer los operadores a la hora de distribuir los recursos que en cada momento son necesarios en materia de emergencia. Y recientemente, también en el ámbito de la seguridad, pues hemos suscrito convenios con la Comunidad de Madrid y con Castilla y León para estar coordinados en materia de 112 cuando los incidentes se producen en las zonas limítrofes con estas 2 comunidades autónomas. De tal manera que ahora las 3 comunidades estamos plenamente coordinadas cuando los sucesos se producen pues en las fronteras entre una comunidad autónoma y otra. Y bien, para finalizar también me gustaría explicar lo que ha sido la prolífica actividad normativa que hemos desarrollado. No está mi jefe delante, con lo cual puedo utilizar adjetivos que ponen en valor, desde luego, el trabajo que ha desarrollado la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Si estuviera delante, podríamos pensar todos que le estoy haciendo la pelota, pero como no está, se lo digo también habitualmente. Pero decía que hemos aprobado, aparte de los presupuestos generales del Estado, de la comunidad autónoma correspondientes al ejercicio 2020 y 2021, pues una ley de medidas administrativas y de carácter fiscal, que la aprobamos en 2019 para que entrara en vigor en el 2020, que el objetivo es garantizar un funcionamiento
mucho más eficiente de la administración regional. Hemos aprobado también en esta legislatura, en lo que va de legislatura, una nueva ley de patrimonio de Castilla-La Mancha, una ley que databa del ejercicio 83 y que yo creo que merecía, en cualquier caso, pues, un cambio sustancial que mejorará, y así lo está ocurriendo, pues una gestión más racional, eficaz y, desde luego, eficiente de los bienes patrimoniales de la comunidad autónoma. Hemos aprobado la reforma de los colegios profesionales para mejorar su transparencia y, desde luego, fomentar su modernización. Y en estos momentos tenemos en tramitación otras 4 iniciativas legislativas, cada una en sus diferentes niveles, para que sean tramitadas, yo creo que sin ningún tipo de problemas a lo largo de lo que queda de ejercicio. Por un lado, tenemos una nueva ley de juego, lo que pretendemos es conciliar, equilibrar, pues, los intereses de una actividad económica totalmente legal con las externalidades negativas que este tipo de actividad puede provocar, y fundamentalmente buscando la máxima protección de los menores de edad. Vamos a recuperar, y es el segundo proyecto normativo, la Cámara de Cuentas, lo que anteriormente se denominaba sindicatura, que es un órgano de control externo de la gestión económico-financiera que va a realizar o que realiza la Junta de Comunidades, que será un órgano además que dependa de las Cortes Autonómicas. Estamos también ahora tramitando la ley del Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales, y también en estos momentos estamos trabajando en una ley de medidas que podríamos considerar urgentes de agilización y simplificación de procedimientos administrativos, pensando en que seamos eficaces, en este caso, en la administración o en la gestión de los recursos procedentes de los fondos europeos, del Next Generation, que nos va a exigir el gastar mucho dinero en muy poco tiempo, y por lo tanto es necesario que tomemos medidas, al menos extraordinarias, en relación con este tipo de recursos. Bien, creo que, como resumen, me gustaría señalar que desde la Consejería yo creo que hemos tocado en este año y medio, en estos casi 2 años, pues todas las puertas de la Administración regional, y eso es consecuencia, pues, de ese carácter transversal que tiene la Consejería. Es verdad que toda nuestra planificación se ha visto alterada por la pandemia, pero es verdad que no hemos retrocedido en ninguno de los objetivos que eran básicos para esta legislatura, y en ese sentido yo creo que estamos haciendo compatibles los compromisos que habíamos adquirido con los ciudadanos y las ciudadanas de la región, con un uso eficiente y además prudente de los recursos financieros que están a disposición de esta comunidad autónoma, y también, como he dicho al inicio de mi intervención, sin incrementar en ningún caso el esfuerzo fiscal de los ciudadanos, y siendo conscientes además que el sistema de financiación actual, pues, no beneficia a comunidades autónomas como la nuestra. En segundo lugar, y como resumen, que vamos a continuar con ese fortalecimiento de los servicios públicos, al menos los fundamentales, los que están relacionados con el estado del bienestar. Y, en tercer lugar, quiero decir que la pandemia, pues, tiene efectos devastadores desde el punto de vista sanitario, como no puede ser de otra manera, y desde el punto de vista social y económico. Pero yo creo que la reacción que se ha tenido desde el punto de vista financiero para intentar mitigar los efectos, en este caso sociales y económicos, derivados de la crisis sanitaria, y que va a poner a nuestra disposición la Unión Europea, pues tenemos que verlo como una oportunidad para que en el ámbito de la economía regional abordemos, desde luego ya sin ningún tipo de dudas, la transformación digital, en este caso no de la administración, sino de todo el sistema económico, la sostenibilidad financiera, y desde luego utilizarnos también esos recursos como instrumento al servicio de esa lucha que mantenemos
contra la despoblación. Yo creo que hemos llevado a cabo pues, una labor ingente, una gestión ingente a lo largo de este año y casi 2 años, con aciertos y por supuesto, con errores, como no podía ser de otra manera, pero que desde luego con el objetivo claro de intentar superar entre todos pues, los efectos negativos que tiene la pandemia y que ha trastocado, como decía también anteriormente, pues toda la planificación que teníamos para los próximos años, pero que es verdad que desde luego tenemos todos los mimbres para continuar con ese impulso que pretendemos dar a Castilla-La Mancha, con mayor crecimiento, mayor empleo y fundamentalmente, lo pide la gente, mayor bienestar. Bien, pues muchas gracias por esa atención que me han prestado durante mi intervención y a partir de este momento pues quedo a su disposición para contestarles las dudas que les haya podido suscitar mi intervención, simplemente pues, para contestarles aquellas preguntas que aprovechando pues, este foro pudieran realizar. Muy bien, pues muchas gracias, consejero, por detallarnos la actividad realizada por el Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas. Ahora sí, tras su intervención, abrimos ese turno de preguntas. Como decía antes, pueden ir levantando la mano y les vamos dando paso de forma ordenada o bien hacérnoslas llegar a través del chat. Bien, pues parece que hay algunos problemas en la conexión de algunos participantes, pero en cualquier caso tenemos habilitado ese chat y Luis Burillo de Banco Sabadell nos quiere plantear una pregunta. Sí, hola, buenos días. No sé, gracias por, no sé si se me oye. Sí, perfectamente. Sí, es que no, hace tiempo que no me llega el vídeo. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación y por participar en este evento, aunque sea de esta forma virtual, pero está saliendo todo bastante bien. Yo quería preguntarle al señor consejero si ya más o menos hay una estimación de los, según lo que calculo, de los 14.000 millones aproximadamente que de los fondos del Next Generation llegarán en 2021 para las comunidades autónomas. ¿Qué porcentaje puede corresponderle a Castilla-La Mancha, si se sabe ya? Bien, no se sabe todavía porque se está... ¿Me oís? Sí. No se sabe todavía porque el reparto se está haciendo por ministerios a través de conferencias sectoriales. Las conferencias sectoriales son las reuniones que mantienen los ministerios con cada departamento de las comunidades autónomas. Bueno, se iniciaron a primeros de año las primeras reuniones con algunos departamentos, fundamentalmente los relacionados con servicios sociales, que son los que están, digamos, más definidos. Y a partir de ese momento, pues, también es verdad con una queja, si me permitís la expresión, que mantuvimos con la Administración del Estado, en el que nos interesaba saber no los recursos que nos pudieran corresponder para el ejercicio 2021, sino los que nos pudieran corresponder para los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Y, por lo tanto, ahora mismo lo que están haciendo los diferentes ministerios es, en la medida en que son recursos, en la medida que decidan que esos recursos los debemos gestionar las comunidades autónomas, darnos el horizonte financiero para que nos podamos organizar. Es verdad también que por parte de la Administración del Estado hay un porcentaje importante que quieren administrar ellos directamente y las conversaciones que estamos
por tanto, manteniendo con la Administración del Estado, es que van a gestionar ellos, que vamos a gestionar nosotros. Eso se va a resolver a través de esas reuniones que tiene cada ministerio con departamentos de las comunidades autónomas, y en este momento estamos en fase de diseño. Esta mañana, hablando con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, parece ser que para turismo, eso es una cifra que parece cierta, se iba a poner a disposición de las comunidades autónomas para ayudas al turismo un importe de 5.000 millones, de los cuales nos iban a corresponder pues, el 5%, unos 250 millones, porque iban a utilizar el mismo criterio que habían utilizado en relación con los recursos del READ, que no deja de ser una parte del Next Generation. Muchas gracias. Continuamos. Si hay alguna pregunta oral más. La verdad es que hay personas que, por lo que veo, no nos sale la imagen en pantalla, y si levantan la mano, pues no. No tengo posibilidad de ver si lo han hecho o no. Así que por el chat, en cualquier caso, lo pueden plantear la duda que tengan. Bien, nos llega una pregunta en relación a lo que ha comentado sobre el rigor en las cuentas públicas y si tiene ya una previsión de cómo va a acabar el ejercicio 2020, es decir, si va a haber déficit o no. Bueno, creo que no sé si lo he dicho en mi intervención, creo que si no lo he dicho, desde luego lo voy a decir. Yo creo que estamos en condiciones, eso lo va a certificar el Ministerio de Hacienda a finales de este mes, no sé si será en torno al 31 de marzo. Con los datos de los que disponemos, yo creo que estamos en condiciones de poder afirmar que el ejercicio 2020, en el caso de Castilla-La Mancha, terminaríamos en equilibrio presupuestario. Si no es en equilibrio, incluso con ligero superávit, pero va a depender de los ajustes que nos hagan en términos de contabilidad nacional y que lo viene haciendo el Ministerio de Hacienda, pero en cualquier caso estaremos rozando, si cumpliendo el equilibrio presupuestario, que es decir, un déficit cero. Y eso es lo que en su momento quería poner en valor, porque va a ser un año en el que, digamos, vamos a destacar por ese cumplimiento, por ese equilibrio presupuestario, pero junto con otro dato que quiero poner en valor, desde luego, y que seamos la comunidad autónoma que más recursos hemos destinado a combatir el COVID, con un porcentaje del PIB muy superior a lo que lo han hecho el resto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, la respuesta sería que yo creo que vamos, lo diré en marzo, a finales de marzo, al equilibrio presupuestario, una vez ese dato esté certificado por el Ministerio de Hacienda. Nos llegan también, consejero, algunas aportaciones desde el Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales, que voy a leer literalmente. La profesión de la educación social se define como derecho de la ciudadanía y desde CES Castilla-La Mancha creemos firmemente que se debe integrar este derecho en la función pública. Lo entendemos así porque somos una profesión esencial para las personas y por ello demandamos para la Junta la necesidad de una actualización en sus puestos de trabajo. Los educadores y educadoras sociales trabajamos en los servicios sociales, en la protección de los menores, en los centros de la mujer, en el acogimiento para las víctimas de violencia machista, en discapacidad, formación de personas adultas, tratamiento de adicciones, salud mental y centros educativos, entre otros. Pero esto no está recogido en la estructura organizativa ni en las relaciones de puestos de la Junta. También necesitamos que la Escuela Regional de la Administración oferte un mayor número de cursos específicos en formación continua a las educadoras y educadores sociales, y me van a disculpar porque se me ha ido el cursor y he perdido la lectura, sí. Es lo que tienen las tecnologías.
que a veces nos juegan malas pasadas. Retomo. También necesitamos que la Escuela Regional de la Administración oferte mayor número de cursos específicos en formación continua a las educadoras y educadores sociales y que estos puedan acceder de forma transversal a la formación interna de las distintas consejerías. En la actualidad se está dificultando la movilidad y promoción de nuestro colectivo por no desarrollarse y aplicar las disposiciones recogidas en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, donde se determina la necesidad de la eliminación de la escala sociosanitaria y su integración en los cuerpos específicos. En el último concurso de traslados del personal funcionario hemos podido ver cómo se generaba una determinante discriminación entre el personal que había accedido a la función pública en unos años o en otros, dependiendo de la oferta de empleo que recogiera las plazas en la escala o en el cuerpo, con el mismo temario, el mismo tipo de examen y en muchos casos con el mismo tribunal. Continúa diciendo que la relación de puestos de trabajo de la Junta sigue recogiendo titulaciones de acceso obsoletas para esta profesión, como sociología, trabajo social, magisterio, pedagogía o psicología, heredadas de regulaciones anteriores al establecimiento de titulación específica y al margen de la habilitación recogida en la legislación. Dice también que siguen teniendo 3 denominaciones para unos mismos puestos: educador social, educadora y etar, sin criterio técnico al respecto, que se utilizan las mismas bolsas de trabajo y las plazas se nutren de las mismas convocatorias y piden que se normalice esta situación y que la única denominación de estos puestos de trabajo sea educador y educadora social y que la única titulación de acceso sea la diplomatura o grado en educación social. Y recuerdan también que el colegio se aprueba por ley en el 2004 y que en esa misma fecha se regula la habilitación profesional con la participación de la universidad y profesionales de reconocido prestigio al amparo de la misma ley. También le agradecen su atención, claro. Bueno, pues yo creo que el texto no es propio de un chat, de una intervención. Bueno, es que se han dicho muchas cosas. Yo lo único que no sé si he estado reunido con vosotros, pero en cualquier caso, de toda esa tabla de reivindicaciones, pues sí que me presto a tener la correspondiente reunión y que podamos estudiar con detalle esas reivindicaciones, que algunas las puedo compartir y otras, a bote pronto, no. Pero en cualquier caso, eso de que para determinadas profesiones tenga que ser exclusivamente educador social y no puedan ser psicólogos, sociólogos o queramos denominar, es un poco aventurado, pero en cualquier caso ha sido tan largo la pregunta, que no sé si es pregunta o es reivindicación, que sí que me gustaría en cualquier caso pues charlar con vosotros y ver las implicaciones que tiene en el resto de departamentos de la Administración regional. Tenemos más preguntas, en este caso de Ciudad Real, Noseca, economistas de Ciudad Real. Hay un estudio del impacto de la recaudación impositiva de los efectos frontera de las comunidades autónomas próximas a Castilla-La Mancha en los diversos impuestos. Esa es la pregunta. Tal como estudio, no. Sí que tenemos un estudio detallado, no, porque todas las comunidades autónomas, incluso cuando hacemos estudios de este tipo, los hacemos, digamos, barriendo para nuestro negocio. Lo que sí que está claro es que hay un efecto negativo de las decisiones que se adoptan en algunas comunidades autónomas, en este caso de Madrid, valiéndose de pues, una situación de la que no disponemos el resto de comunidades autónomas. Y por eso la reivindicación que hacemos desde Castilla-La Mancha es que se apruebe una ley de armonización fiscal en el que se establezcan unas reglas de juego en materia de política tributaria en la que todos podamos jugar partiendo de tener situaciones de unas condiciones similares a las que dispone en este caso Madrid. Madrid hace daño pues, a todas las comunidades autónomas limítrofes con una política que es legítima en cualquier caso, pero que solo se puede permitir Madrid, no nos podemos permitir otras comunidades autónomas. Por lo tanto, no existe
ese estudio. Lo que sí que tenemos es de los cambios de domicilio fiscal o de cómo evoluciona el número de contribuyentes de determinado nivel de renta en relación con el impuesto sobre la renta y con el impuesto sobre patrimonio, en el que optan el cambio de domicilio fiscal precisamente para disfrutar de las ventajas que ofrece la Comunidad de Madrid en relación con las que podemos ofrecer en otras comunidades autónomas, en este caso limítrofes. Bien, desde algunas empresas se han interesado también por el Centro de Innovación Digital y en este sentido quieren saber si podría usted, consejero, dar más detalles de cómo funciona este centro y de cómo puede beneficiar a las empresas de la región. Vamos a ver, el Centro Regional de Innovación Digital lo que quería o quiere, o el objetivo que tiene es precisamente poner en contacto a las grandes multinacionales, a los líderes en cada uno de los sectores en que hemos, en teoría, dividido ese centro regional con empresas de la región. Para que las empresas de la región, que en el ámbito tecnológico no están suficientemente desarrolladas, adquieran por un lado formación y por otra acreditación, de tal manera que puedan incluso dedicarse a la comercialización de los productos que estas grandes multinacionales ponen a disposición de sus clientes. Y al mismo tiempo, conociendo la tecnología que manejan estas grandes empresas, pues proveer de recursos al resto de empresas de la región, incluso a la propia administración. Decía que el centro regional está estructurado en centros de conocimiento, en el que hay 3 áreas de trabajo importantes. Una, decíamos, que está relacionada con todo el tema de la computación en la nube, que intenta ver, en cualquier caso, es que sustituyamos, grosso modo, pues lo que es todo el soporte físico en el que guardar nuestra información para hacerlo en la nube. Esto es de forma muy simplificada y para eso ya está trabajando con nosotros Red Hat, que es líder en el sector, y desde luego IBM, que se incorporó la semana pasada. Estamos trabajando también en todo el ámbito de la ciberseguridad. Para eso tenemos, desde luego, trabajando con nosotros a la empresa Palo Alto, la empresa americana Palo Alto, y lo que es la explotación del dato, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera, pues se va a incorporar también ahora Oracle, que hemos firmado el correspondiente protocolo. El límite, no hay límite en cuanto a la incorporación de las grandes empresas, pero tampoco lo hay en que se puedan incorporar al centro empresas regionales. Y desde luego la tercera pata que nos falta, desde luego, es la incorporación de la universidad. Tenemos varias facultades o escuelas de informática, de ingeniería informática en la región y, desde luego, pues no podemos hablar de tecnología sin hablar de la propia universidad. Por lo tanto, multinacionales, empresas, pymes de la región y universidad, junto también con educación, deben ser las que formen o trabajen o alimenten ese centro regional de innovación que, como su nombre indica, de lo que se trata es de generar capacidades en el ámbito tecnológico que sirvan para el resto de las empresas y que sirvan, desde luego, y en este caso de forma egoísta, para la propia administración regional. Más cuestiones, consejero. Nos dicen que la pandemia ha evidenciado el gran valor que tienen los servicios públicos en España y preguntan si usted cree que si hay una política de ajuste en el futuro volverá a centrarse en el sector público como ocurrió en la crisis de 2007. Pues desde luego, con las decisiones que estamos adoptando, yo creo que también, creo que lo he dicho en relación con qué pretendíamos con esas ofertas públicas de empleo que estamos aprobando con tantas miles de puestos, que era el blindar. Blindar las plantillas significa que nos cargamos la temporalidad y, por lo tanto, es imposible que en el supuesto de que las cosas vinieran mal dadas, el ajuste del gasto se pudiera realizar a través de los recursos humanos, como se hizo con la anterior crisis, con la crisis de 2007 y 2018, en la que fueron despedidos muchos profesores o muchos sanitarios porque tenían carácter temporal y, desde luego, se podía hacer eso con ello. En este caso, nos estamos blindando desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de las plantillas, por lo tanto, la tasa de temporalidad en el ámbito de la administración autonómica
va a quedar reducida en cuanto terminemos incluso este último proceso selectivo. Si hablamos de Administración General, estaremos hablando en torno del 2%, que es prácticamente pues, un mínimo que es indispensable mantener. Podríamos llegar o estar por debajo del 8% en el ámbito sanitario y creo que un porcentaje del 6% en el ámbito de la educación. Por lo tanto, no va a haber, cuando terminemos estos procesos selectivos, trabajo interinos, digamos, en la comunidad autónoma y, en consecuencia, pues todos aquellos tendrán, todo el resto tendrán la condición de empleados públicos, por lo tanto, no se podrá adoptar ningún tipo de decisión que suponga su despido. Y, por otra parte, estamos blindando también esos servicios públicos con mayor número de infraestructura. Tanto cuando la infraestructura está creada, cuando tiene trabajadores y trabajadoras prestando sus servicios en esas infraestructuras fundamentalmente de carácter social, es difícil que los ajustes se puedan realizar en lo que consideramos que son los servicios públicos fundamentales. Más cuestiones. Nos preguntan si se han puesto a disposición de las comunidades autónomas por parte de la Administración General del Estado nuevas herramientas de contratación pública que permitan agilizar la misma y reflexionan acerca de la llegada de los fondos Next Generation. Entiendo que van a tensionar enormemente la capacidad de licitación de las administraciones y no sé si existen estas nuevas herramientas que lo puedan facilitar, nos dicen. Herramientas en cuanto a la contratación de personal, sí las podemos utilizar, la que nos permite la legislación. Incluso nosotros, teniendo en cuenta que estos fondos tienen un carácter temporal muy determinado, lo que sí que estamos en aquellas partes más sensibles de la administración es contratando más personal a través de programas temporales de empleo. Lo estamos haciendo allí donde consideramos que la contratación puede ser más sofisticada, más compleja y en ese sentido nos estamos armando desde el punto de vista de personal, pues en cada una de las consejerías, insisto, en las áreas que considera que son más esenciales para que podamos ejecutar en el menor tiempo posible, desde luego, por los recursos que ponen a nuestra disposición Next Generation. Es que Next Generation nos limita, digamos, en cuanto al destino de los recursos, pero nos limita también en cuanto al tiempo, porque pretende la Unión Europea que esos recursos no los gastemos de forma muy rápida, para no colapsar la propia administración con procedimientos de contratación, por lo que sí que vamos a utilizar la fórmula de los programas temporales al objeto de tener personal que no van a adquirir la condición de definitivo o carácter estructural, pero que sí durante los 3-4 años que lo necesitemos, desde luego van a reforzar las plantillas al objeto de que seamos más ágiles en la tramitación de toda esa contratación. Tenemos más asuntos aún. Ha hablado de que se va a modernizar el sector público y quieren saber también si cree realmente que el funcionario está preparado para cambiar su forma de trabajar en una administración digitalizada. Bien, modernizar el sector público significa actuar en 3 ámbitos. Primero, aligerar de carga burocrática todos los procedimientos con los que trabajamos. Desde luego, debemos ser ágiles y dar respuesta al ciudadano exigiéndole menos papeles. En segundo lugar, necesitamos que la mayoría de los procedimientos ya se puedan realizar de forma telemática a través de la administración electrónica. Pretendemos crear, digamos, el archivo de cada ciudadano para que pues, toda la documentación que ya tiene en poder o está en poder de la administración no se le vuelva a solicitar y que además el ciudadano conozca en cualquier momento en qué situación se encuentran los trámites que estamos desarrollando, en relación con el ciudadano, pero fundamentalmente también para actuar con mayor agilidad a través de lo que es la administración electrónica. Son 2 aspectos y luego, desde luego, también hay que formar a los empleados públicos pues, en las nuevas herramientas. Ahora los tenemos que formar incluso también para el uso más eficiente de las herramientas que ponemos a su disposición para teletrabajar, ¿no? El teletrabajo no solamente significa
el que dispongan de las herramientas para trabajar en remoto, sino también es otra forma de trabajar, se cambia también la forma. Por lo tanto, vamos a dar formación, necesitamos administración electrónica y, en tercer lugar, desde luego, simplificación administrativa. Bien, veamos si tenemos más preguntas. Pues ya está. Bien, sí, parece que hay alguna más. En concreto, de un informe que se ha publicado recientemente, informes que se han publicado recientemente, como el de BBVA Research, que apuntan a que Castilla-La Mancha se va a recuperar más rápido de lo esperado. ¿Quieren saber cómo hay que tomarlo? ¿Si con optimismo o con cierta prudencia? Bueno, yo creo que este tipo de informes hay que adoptarlos, como incluso ellos mismos nos recomiendan, con prudencia, fundamentalmente por la incertidumbre que tienen todos los gabinetes de todos los servicios de estudios económicos ante una situación que es absolutamente novedosa. BBV lo que nos decía en relación con el informe que ha hecho para Castilla-La Mancha es que nuestro PIB ha caído menos, 2 puntos menos que lo que va a hacer, según sus estimaciones, en el 2020. Creo que hablaba de un 9% para Castilla-La Mancha y un 11% para la media nacional en términos de caída del PIB en el 2020. Es verdad que luego lo que decía es que para el 2021 pues creceríamos a lo mejor un punto menor de lo que estimaba pudiera crecer a nivel nacional. Es lógico también, porque lo han dicho todos los servicios de estudio, que en la medida que caes o que la riqueza cae a un ritmo menor, pues lógicamente pues, en ese rebote que se pudiera producir en el 2021-2022, pues lógicamente es de menor intensidad. Yo creo que en cualquier caso hay que tomárselo con prudencia, pero es verdad que hacía una afirmación el BBV que a mí me satisfacía enormemente, y en el que cuando se le preguntaba por algún medio de comunicación por qué en Castilla-La Mancha la caída del PIB en el 2020 iba a ser inferior a la que se había producido a nivel nacional, pues no alegaba lo que yo he alegado de factor externo, que es la estructura productiva de la región, sino que decía que el gasto expansivo que había tenido para contener la pandemia y, desde luego, para suavizar la actividad económica, había tenido un efecto muy positivo para contener la caída del PIB. En ese sentido, pues estoy totalmente de acuerdo. En cualquier caso, son informes que hay que tomarlos con la máxima prudencia, efectivamente. Bien, de momento no parece que no tenemos más preguntas, aunque sí hay una persona que dice que le gustaría hacer una petición. Pedimos disculpas porque, bueno, escribir a veces hace que se ralentice la comunicación. A ver si nos llega esa petición y se la podemos trasladar al consejero. Lo hemos visto. Hola, buenos días. La petición la desearía hacer de viva voz, si es posible. Sí, de acuerdo, es posible. Estupendo, vale. Muchas gracias. Soy Enrique García. Represento al Colegio de Mediadores de Seguros de Toledo y de Castilla-La Mancha. En primer lugar, dar las gracias por la oportunidad que nos brindáis de asistir a estos eventos. Creo que son necesarios. Y la verdad es que se agradece por parte de, por lo menos de un sector como el que yo represento. Simplemente, consejero, le quería hacer llegar una petición. Como hemos visto con el tema del temporal Filomena, o bueno, que estamos viendo con la pandemia, pero también con el tema de que hay muchas empresas que ahora están adoptando el tema del teletrabajo en materia de ciberseguridad, que ya ha nombrado, pues que cada vez se está acentuando más por parte del colectivo al que representamos, que es Mediadores de Seguros. Nos gustaría si pudiéramos contar un poco con el apoyo de la Administración en materia ya no formativa, sino informativa, de que la sociedad tenga o tome conciencia de la importancia de tener las empresas aseguradas. Lo digo porque con el tema de Filomena hemos podido ver nosotros en primera instancia que, por desgracia, ha habido daños importantes a empresas que no contaban ni con un seguro. Hay gente que tiene un desconocimiento grande sobre cómo funciona el consorcio de compensación de seguros, creyendo
que si tenemos cualquier tipo de problema desde el punto de vista meteorológico, aunque el caso de Filomena no lo cubría el consorcio, pero si hubiera tenido un seguro de daños una empresa, si hubiera tenido cobertura, por desgracia nos hemos encontrado de empresas que no tenían ningún tipo de seguro y tenían un verdadero drama. Simplemente desde aquí era si hay posibilidad de que la Administración nos apoye al Colegio de Castilla-La Mancha para intentar fomentar esa información y que la gente tome constancia de esto. Muchas gracias. Pues, por supuesto, llevas todas las razones, bueno, otras cosas porque os dediquéis a ello. Y es verdad que no nos acordamos de la necesidad de tener los bienes asegurados hasta que nos vienen catástrofes como la que hemos sufrido en el caso de Filomena. Y efectivamente hay una confusión sobre el funcionamiento del consorcio de compensación de seguros, pero la máxima colaboración y, desde luego, el mayor apoyo a lo que podamos ayudar para que la ciudadanía también se conciencie de la necesidad de que al menos determinados bienes los tengamos suficientemente asegurados. Muy bien, pues concluidas las preguntas, peticiones y sugerencias, agradecemos de nuevo a todos los participantes que hayan estado con nosotros y retoma la palabra el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas para cerrar este encuentro. Bien, muy brevemente, simplemente para agradecerles la atención que me han prestado. No sé si he sido muy pesado, si no lo he sido, pero lo que sí que quería poner de manifiesto es que las puertas de la Consejería, desde luego, están absolutamente abiertas, como no podía ser de otra manera, y que pongo a disposición de todos ustedes, pues no solamente al consejero de Hacienda, sino a todo mi equipo, que seguro que les podrán resolver las dudas y las peticiones que pudieran realizar. Estoy seguro que mucho mejor que yo, porque son, pero luego, mucho más inteligentes que el consejero que organiza el equipo. Y, por lo tanto, reitero el agradecimiento y lo he dicho al inicio de mi intervención. Se dan las gracias algunas veces por educación, pero yo las doy sincera. En el sentido de que tan importante es rendir cuentas como que haya gente interesada en conocer cuál es la marcha del Gobierno, en qué estamos involucrados, incluso cuáles son los problemas y los obstáculos a los que nos enfrentamos en el día a día. En este caso, tengo que decir que no ha sido en el día a día, sino como consecuencia de algo extraordinario para la que no estábamos preparados, que yo creo que es la maldita pandemia.